La intención de platicar el día de hoy de un tema que verdaderamente resulta apasionante, por lo menos para un servidor, es el tocar el tema relacionado a la política criminal, la delincuencia organizada en México y algunos de los pendientes legislativos. Como es sabido por todos, el problema de la delincuencia organizada es necesario estudiarlo no solo desde la óptica jurídica, sino también social, económica y política. A fin de comprender su dimensión real y estar a la altura de plantear alternativas viables y no meros paliativos que puedan incluso, en algún momento, revertir sus efectos, es muy importante considerar lo siguiente. Casi todos, por no generalizar, estaremos de acuerdo que el problema que gesta la delincuencia organizada y sus diversas expresiones delictivas son verdaderamente un flagelo de tipo social. Pero quizá donde haya mayores puntos de discrepancia es en la manera en que se está enfrentando el problema. Con frecuencia escuchamos, vemos o leemos los anuncios oficiales que publicitan la actividad que el gobierno mexicano realiza para contrarrestar las acciones de los miembros de la delincuencia organizada. Se resalta la actividad heroica de los cuerpos de seguridad pública federal, del Ejército, de la Armada de México. Se hace del conocimiento de la sociedad que hoy el Estado mexicano cuenta con un marco jurídico que le permite a las autoridades enfrentar con mayor eficacia este grave problema. Se evidencian los logros en cuanto a las capturas de los delincuentes más buscados y el aseguramiento de algunos de sus bienes a favor del Estado mexicano. Sin embargo, considero prudente hacer una reflexión sobre este discurso. ¿Por qué hay quienes de manera tácita lo hacen propio? Y esto da sustento para enarbolar la bandera de una mayor represión para todos aquellos que son considerados enemigos del Estado. O bien, hay quienes apuntalan las críticas argumentando que tales medidas son propias de estados totalitarios. Para asumir cualquiera de las dos posturas, es menester reflexionar sobre algunos tópicos previamente. La delincuencia organizada siempre ha existido, pero surge como concepto jurídico a partir de que el legislador uniforma el significado y lo plasma en una ley. Anteriormente se le llamaba mafia, asociación delictuosa, pandillas, etc. Expresiones que en términos generales o coloquiales vendrán a referir más o menos a lo que hoy significa la delincuencia organizada. Sin embargo, este concepto, ya delimitado incluso en la propia Constitución, ha definido o ha buscado una categoría muy particular y es el de ubicar el fenómeno como un problema de seguridad nacional, buscando con esto producir un comportamiento de rechazo colectivo o mayoritario, generando una operación propia del control social activo. Asimismo, la creación del concepto permite representar a la delincuencia organizada como una amenaza latente del Estado, lo que justifica el diseño de una política criminal específica para su combate. En reseñadas circunstancias, es fundamental partir de lo básico y general y formular la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se construye la realidad formal? La respuesta es contundente. La realidad se construye mediante discursos que justifican normas obligatorias. Lo reitero, la realidad se construye mediante discursos que justifican normas obligatorias. Dicho de otra manera, el derecho es una forma de control social que genera criterios de verdad y crea el orden social establecido. Pero es importante considerar que en ocasiones esos criterios de verdad pueden ser incluso arbitrarios y contrarios a los valores de la propia sociedad. Por tanto, el derecho es una construcción particular de la realidad, es decir, es una artificialidad
que obedece a sus propios principios ideológicos de formación que lo dotan de sustentabilidad específica y que evoluciona generalmente de acuerdo a sus mismas reglas de construcción. Así pues, lo que hoy está prohibido, quizá mañana se vuelva lícito y viceversa, y esto conlleva una apreciación distinta de la realidad y quizá incluso hasta de la estructura de los propios valores sociales. Para fundamentar lo anterior, cito un ejemplo. A finales del siglo XIX, la empresa farmacéutica Bayer anunciaba la heroína como remedio para la tos. En México, como en otras partes del mundo, esta sustancia también fue empleada con esos fines durante un buen tiempo. La botica de Tacuba hacía la publicidad a sus productos en estos términos, tomado textualmente de un diario de la época. El mejor remedio para la tos es el jarabe balsámico a la benzoheroína preparado por José E. Bustillos. Imagínense, si esto lo aplicáramos a nuestra época, estaríamos hablando del cártel de los Bustillos, porque hoy prácticamente todo lo queremos categorizar con estas dimensiones. Repito, preparado por José E. Bustillos e hijos. Calle Tacuba, número 58, en México, Distrito Federal, con cantidades perfectamente dosificadas de heroína, bromoformo y benzoato de sodio, que obran eficazmente en los tratamientos para la tos, por rebelde que sea. Y lo mejor, el pomo solamente valía 2 pesos. De tal suerte que en términos de Melosi, podríamos afirmar que el sistema punitivo se devela entonces como un instrumento del discurso, un conducto de etiquetamiento de lo malo y de lo bueno, lo castigable y lo apreciable para una sociedad. Esta construcción maniquea que hace de las sociedades escenarios donde hay conductas que se castigan y conductas que se reconocen, está determinada por los motivos del discurso que así las categorizan, es decir, por los motivos de las élites que modelan ese discurso. Y bajo esta óptica es que debemos escudriñar cuál es la política criminal que emplea el Estado mexicano o que se está implementando para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada. Para lo cual es muy importante y necesario cuestionar qué es la política criminal. Podríamos decir que la política criminal constituye una manifestación del Estado, por lo tanto, la política criminal debe ser considerada como parte de la política general de ese Estado. En ese tenor, la política criminal puede ser entendida como las reglas que un Estado implementa para hacer frente a la problemática que genera el fenómeno de la delincuencia, teniendo por objetivo primordial la lucha contra el delito a efecto de contribuir, y subrayo este término, contribuir a lograr una armonía social. Es decir, la política criminal no la podemos desvincular de las otras políticas públicas. Para tal efecto, las ideas o filosofías de la política criminal que un Estado adopte deben de materializarse instaurando medidas tanto preventivas como represivas. Es importante tomar en consideración que la política criminal que adopte un Estado debe ser acorde a la filosofía de su modelo constitucional. En ese sentido, cabe la pregunta: ¿qué modelo de Estado es el Estado mexicano? Por imperativo constitucional, México es un Estado social, democrático y de derecho. Esto resulta del engarce lógico-jurídico de los artículos 3, 4, 16, 14, 16, 27 y 123 de la propia Constitución. Lo antagónico a un Estado social, democrático y de derecho es precisamente un Estado totalitario. Mientras que en un Estado social, democrático y de derecho, su eje rector es la libertad
En un Estado totalitario, la base de su discurso jurídico-político es la necesidad de mantener la seguridad. Y no se entienda esto como que en un Estado social democrático y de derecho no debe existir seguridad. La seguridad está supeditada y subordinada precisamente al cuidado de la libertad. Ante mayor seguridad, mayor restricción de derechos, y todo bajo un discurso persuasivo de la necesidad y la emergencia. Así pues, bajo estas premisas, consideramos que la realidad conceptual normativa establece que la delincuencia organizada se integra de la siguiente manera. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, señala que por delincuencia organizada se debe de entender a una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 2, señala que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar de forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada. Esto es lo que señala la normatividad. Esta es la visión formal de lo que debemos entender por delincuencia organizada. Sin embargo, en el mundo fáctico, la delincuencia organizada se integra de otras maneras. Podríamos citar solamente algunos elementos. Podríamos decir que la delincuencia organizada se integra con cárteles, propiamente dichos. El término cártel es un término de carácter sociológico, no jurídico, pero también se integra con algunos miembros de la llamada clase política, quienes en uso de su poder público y a cambio de dinero, cobijan y benefician a estos grupos delictivos. Con algunas asociaciones religiosas, con algunas asociaciones de carácter civil. También se integra con algunas sociedades de carácter mercantil que sirven como fachada precisamente para todas estas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desafortunadamente, comparte de una sociedad civil que apoya a los grupos delictivos, y sobre este rubro tendríamos que considerar lo siguiente. Hay parte de la sociedad que se ha vuelto permisiva con los grupos de delincuencia, que los va abrigando, los va cobijando. Así también con una parte de la sociedad que se ha vuelto morbosa, alentada por una cobertura sin límites de violencia. Existe una parte de la sociedad que en la lucha eterna entre el bien y el mal, quieren que gane el malo. Una sociedad en donde ha permeado la cultura de la marginalidad. Vivir rápido, pero vivir lo mejor posible. Es preferible vivir bien por un momento que toda una vida en la pobreza. Parte de una sociedad que ha elevado a referentes culturales a los narcotraficantes, a los miembros de la delincuencia organizada. Los ha considerado como héroes, se les admira y en algunos casos hasta se les venera. Así también existe una sociedad donde hay lealtades alternativas, donde se vive con paradojas existenciales, donde incluso han surgido creencias religiosas de la marginalidad o propias de la marginalidad. En antaño, desafortunadamente, la fuga de talentos se hacía hacia el extranjero. Hoy se da hacia los grupos delictivos. Una sociedad que en la mayoría de las veces vive bajo un doble discurso, que no en una doble moral. Y lo más lamentable, hay una gran parte de la sociedad que no confía en la autoridad. Y aquí es donde cabría las siguientes interrogantes. ¿En qué parte de la evolución social hemos perdido a las personas que hoy forman parte de los grupos delictivos? ¿Dónde fallaron todos esos medios de control formal? La familia, las iglesias, las escuelas, los medios de comunicación. Y ante esta perspectiva,
de la realidad, bien resulta importante remembrar cuáles son los escenarios sociales donde actúa la delincuencia organizada. Entre otras muchas. En una sociedad desequilibrada económicamente, donde falta el empleo, donde las remuneraciones son raquíticas, donde las universidades se vuelven semilleros de desempleados, donde los jóvenes no tienen alternativa de desarrollo y como consecuencia no tienen proyectos de vida, haciendo del ocio su fuente primaria de inspiración, donde existen familias disfuncionales. En una sociedad donde para poder ser se requiere tener, donde se opta por la evasión de la realidad, donde las autoridades no tienen claro ni siquiera el modelo de Estado que se encuentran gobernando. Y ante esta problemática social, ante este fenómeno, el Estado mexicano se procuró un régimen constitucional de excepción. Aunque no lo establezca de manera puntual la palabra de excepción, es por demás evidente que es un régimen de excepción, como herramienta para combatir al crimen organizado, destacando, entre otras, las siguientes figuras. Se eleva a rango constitucional el arraigo, sin que pueda exceder de 40 días. Sin embargo, este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de los 80 días. Se destinan centros penitenciarios especiales, lo que hoy conocemos como las cárceles de máxima seguridad, una antesala del infierno. El juez ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa en los casos de delincuencia organizada. Es decir, aquí no podríamos presumir la presunción de inocencia propiamente dicha, sino en todo caso lo que podemos presumir es la culpabilidad. Restricción de comunicaciones con terceras personas, salvo con su defensor, por supuesto. Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, puede el procesado ser puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, suspendiendo los plazos para la prescripción de la acción penal. Además, establece la figura de extinción de dominio. Figura que en su momento fue muy alabada, fue muy bien acogida. Sin embargo, hoy en la práctica encontramos ciertos problemas de operatividad que no ha permitido alcanzar los fines que se buscaba con esta figura. Como es conocido, el delito de delincuencia organizada es un tipo penal autónomo, cuyo bien jurídico está tutelado en todo caso, cuyo bien jurídico tutelado en todo caso obedece a la seguridad del Estado. Sin embargo, existen grandes pendientes en la agenda legislativa que abordarían o que abonarían a brindar una opción real a ese gran problema que tiene la sociedad, que incluso fue capaz de organizarse al margen de la legalidad para delinquir. Qué grave es esto. La sociedad hoy se está organizando al margen de los estándares jurídicos de lo que el propio Estado tiene como fin para estar alcanzando fines totalmente personales. Ante una cultura en donde lo rentable es el egoísmo, encontramos que la sociedad se está organizando al margen de la legalidad para alcanzar sus propios fines, sus propios objetivos. Hoy nos enfrentamos a una tendencia de inflación legislativa desmedida, en donde casi todo se pretende resolver con base en el derecho penal, como si los registros históricos no hubiesen demostrado que el incremento de las amenazas punitivas del Estado no han sido capaces de inhibir las conductas delictivas de aquellos que por ambición o por necesidad desafían sistemáticamente con expresiones delictivas del Estado. Y es que ante la marginalidad y el subdesarrollo, no solo económico, sino también de conciencia, no se deja mucho campo para maniobrar. No es que se justifique, jamás se podrá justificar en un Estado social, democrático y de derecho, como por imperativo constitucional lo es el Estado mexicano,
conductas que contravengan el pacto político, jurídico y social. Pero en este mismo tenor, también es prudente recordar que es muy fácil hablar de honestidad cuando se tiene el estómago satisfecho. No se trata de crear más leyes. No se trata de crear más leyes solo por crearlas, por conveniencia o para justificar ciertos modelos. No es sano duplicar procedimientos. Es necesario, en todo caso, depurar y fortalecer figuras jurídicas que ya se tienen para darles una mejor operatividad y mejores argumentos jurídicos a los agentes del Ministerio Público, a los señores jueces y, por supuesto, también una mayor certeza para el gobernado. Las propuestas de estrategia que en algún momento se han planteado para el combate de la delincuencia organizada han sido reiteradamente expresadas por muchos expertos en la materia y se podrían resumir en las siguientes. Combatir a las personas físicas, por supuesto, a los miembros de los cárteles, pero también es muy importante atacar de fondo la corrupción política. Atacar los cimientos patrimoniales, fundamental, mientras no se ataque los cimientos patrimoniales de las organizaciones delictivas, seguiremos padeciendo este tipo de problemas. Establecer, por supuesto que esto es fundamental, establecer una verdadera política de prevención para la delincuencia. Y a manera de conclusión, podría decir que es de gran importancia recordar que el derecho penal no debe ser considerado como el único ni el primer instrumento jurídico con el cual se puede combatir a la delincuencia organizada en un Estado social, democrático y de derecho, como lo es el Estado mexicano. Se debe ponderar que el derecho penal tiene que seguir guardando su lugar como la última instancia que el Estado se reserva para mantener el orden social. De no ser así, se estaría evidenciando el fracaso rotundo de las políticas públicas y medios jurídicos alternos que se supone fueron diseñados con la finalidad de prevenir delitos y dar propuestas de vida digna a los miembros de la sociedad. Pero lo más grave, se estaría optando ante tal fracaso por los medios jurídicos propios de estados totalitarios. Bajo el mismo tenor, podría señalar que es de considerar que la capacidad punitiva de un Estado social, democrático y de derecho, para que tenga una verdadera eficacia y alcance los fines que se persiguen, debe estar complementado por una capacidad de prevención del delito. Y quiero ser reiterativo. Se deben fortalecer políticas públicas que permitan un verdadero y sustentable desarrollo social, que propongan dentro de sus cauces legales alternativas de vida dignas para las personas. Muchas gracias.